Bueno, lo primero sabemos si se cumplirá o no, pero de momento, desde hoy, ya no se pueden recibir sin el consentimiento. Aunque esto es mucho decir, porque Sí, quizá lo hemos dado y no nos hemos dado cuenta. José Ángel, que ya lo hemos eso es. comentado en el programa. Bueno, la cuestión es que se ha invertido la situación, ¿no? Hasta este momento, aquellas personas que no querían recibir este tipo de comunicaciones o otras a través de otros canales tenían la posibilidad de inscribirse en la lista Robinson y por lo tanto no deberían recibir estas comunicaciones. A partir de ahora es al contrario. No hay que decir que no quiero, sino que para que podamos recibir esas llamadas tenemos que decir que sí que quiero. Ese es el cambio normativo importante, ¿no? Y a partir de ahí pues tenemos exactamente los mismos problemas que teníamos antes, con las personas que habían ya declarado que no querían recibir comunicaciones y que las seguían recibiendo pues porque en algún momento determinado habían autorizado a su empresa o a alguna empresa con la que habían tenido algún tipo de relación comercial, le habían autorizado en ese cuadradito que ponemos, que marcamos sin leer, he leído las condiciones y acepto, bla, 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 bla. Bueno, pues ahí una de las condiciones que solía aparecer casi por defecto era que aceptábamos recibir comunicaciones comerciales. En algunos casos, además, aceptábamos que nuestros datos se transfirieran a otras empresas del grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa autorización anulaba la lista Robinson y en este momento también pues ya cuenta como una autorización para podernos llamar y podernos mandar comunicaciones comerciales. Así que en muchos casos lo habremos hecho inconscientemente porque hemos marcado centenares de esas casillas sin darnos cuenta muchas veces de lo que estábamos haciendo. Por Es tanto, verdad que en José este Ángel, momento nos van a podemos... poder seguir llamando, quizá, y si nos llaman, quiere decir que no lo hemos hecho bien porque les hemos dado el consentimiento Bueno, en algún momento suficiente de les hemos darnos. autorizado. Eso por una parte. Luego hay otro segundo hueco que ya existía antes, que es las operaciones que se hacen con robots. Es decir, cuando la llamada se hace a través de un sistema al que le da igual quién es la persona que está al otro lado, simplemente está llamada a números telefónicos uno detrás de otro, ¿no? Entonces ahí es complicado establecer quién tiene la responsabilidad, sobre todo si ese robot está ubicado fuera de España. En el caso de las empresas que están, los call centers o el tipo de empresas que están ubicadas fuera de España, esta normativa que afecta a la ley de telecomunicaciones tiene dificultades para aplicarse, pero no hay ninguna dificultad para aplicarse la Ley General de Protección de Datos. Es decir, si a mí me está llamando un call center que está situado en Marruecos, ¿por qué tiene mis datos? ¿Quién se los ha dado? Es un país de fuera de la Unión Europea. Todo eso hay que autorizarlo. No se puede dar los datos, ni el teléfono, ni el nombre, ni el contrato de un cliente a una empresa de fuera de la Unión Europea si previamente no se ha autorizado, ¿no? Entonces, digamos que aquí hay dos normativas, la normativa de protección de datos por un lado y la normativa de la Ley General de Telecomunicaciones por el otro, que en algunos casos, dependiendo de qué manera, qué vuelta le quieran dar las empresas para seguir haciendo este tipo de llamadas, que deben ser muy rentables, porque se resisten como gato panza arriba a anularlas, ¿no? A evitarlas, pues en unos casos deberemos emplear la ley anti-spam, es decir, la ley general de telecomunicaciones, y en otros casos tendremos que emplear la ley de protección de datos en el sentido de decir por qué esta empresa que está ubicada fuera de España o fuera de la Unión Europea, quién le ha dado mis datos y si alguien lo ha hecho y sin mi permiso y sin mi consentimiento, por lo tanto es sancionable por parte de la Agencia de Protección de Datos. Y si queremos denunciar, ¿qué hacemos? No hemos dado el consentimiento, nos siguen llamando, queremos denunciarles. ¿Qué pasos debemos seguir, José Ángel? Bueno, ya digo, podemos elegir cualquiera de las dos opciones o incluso las dos. Es decir, podemos denunciar ante la Agencia de Protección de Datos o podemos denunciar ante la Dirección General de Telecomunicaciones del Gobierno. ¿Pero con qué En pruebas? un ¿La caso, propia grabación de la llamada? bueno, las pruebas, tanto Registrada la la llamada. Agencia de Protección de Datos como Telecomunicaciones las pueden obtener, quiero decir, porque pueden acceder a los listados de llamadas, ¿no? O sea que en ese sentido no hace falta que lo hayamos grabado, basta con que lo denunciemos. Y sobre todo sí que lo denunciemos en el tema de protección de datos. A nosotros nos gusta más que
creemos que hay una mayor protección en el ámbito de la Agencia de Protección de Datos, porque además la agencia tiene unas capacidades sancionadoras espectaculares. Y en telecomunicaciones vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque hasta el momento pues no hemos puesto a prueba esta normativa. Nosotros, desde luego, todas las reclamaciones que nos llegan en este sentido las vamos a tramitar por las dos líneas. Protección de datos, porque alguien tiene los datos que no debería tener, y por otra parte el spam, si efectivamente se está produciendo, es decir, se están saltando la prohibición de llamar. Ya digo, si nos está llamando una empresa con la que hemos tenido alguna vinculación comercial, no que la tengamos en este momento, una compañía telefónica con la que tuvimos un contrato, que yo creo que no hay español que no tenga más de 3 o 4 compañías con las que ha tenido alguna vez un contrato de telefonía, ¿no? Entonces, seguramente les autorizamos. Bueno, la manera que tenemos de evitar que nos borren de sus listas de clientes, que nos borren de esas listas, y que no queremos recibir ninguna comunicación más de ellos. Es decir, porque ellos posiblemente sí que tienen los datos legítimamente, porque en su momento les autorizamos, y entonces lo que tenemos que hacer es quitar esa autorización. Pues José Ángel Oliván, secretario general de UCA, le agradecemos que haya estado hoy con nosotros en Aquí y Ahora. Saludos.